Saludos, estimada docente. Nosotros somos el grupo 1 del NRC 177. El tema que a continuación vamos a exponer corresponde a la transformación de rotación. Los integrantes son, en primer lugar, mi persona, Elvis Sebastián Gracia Moreira, Emerson Marco Álvarez Chango, Jennifer Mercedes Ledesma Astudillo, Jennifer Verónica Miguita Agila y Victoria Alejandra Rojas Macías. Para empezar, el primer punto solicitado es un resumen del tema. En este caso lo hemos hecho con un enfoque hacia una breve introducción que nos permite entender más a profundidad los siguientes tópicos que van a exponer mis compañeros. En primer lugar, es necesario tener una concepción bastante clara del concepto de la transformación de rotación. Pues más bien en un sentido práctico, como podemos ver en la imagen donde están los triángulos, donde se mueven 180 grados, podemos entender que la transformación de rotación es la descripción de los cambios de la orientación y la posición en el espacio de una forma dentro de un espacio, un sentido geométrico. Entonces, y justamente esto me lleva al siguiente punto. Cuando nosotros hablamos de geometría, esto nos recuerda mucho a lo que todos vimos en el colegio, nos recuerda a la geometría y trigonometría que empezó con los antiguos griegos. Por ejemplo, Pitágoras creo que fue el más conocido. Entonces, esos son los orígenes justamente de la concepción y hasta la actualidad de la transformación de rotación. Es un tema muy importante, tienen muchísimas implicaciones o maneras de ser aplicadas en campos como la física, la ingeniería, la informática, en especial a nivel de hoy, la robótica, etcétera. Entonces, porque hay muchas cosas que están en continuo cambio. Entonces, es algo, una variable matemática, una herramienta matemática que nos ayuda a describir y hacer un seguimiento. Por ejemplo, en las transformaciones lineales están los sistemas que nosotros conocemos como el sistema GPS. Son vitales para la navegación, más bien la comunicación, que a día de hoy es una rama importante sobre nuestra civilización, como podemos ver en esta imagen. Hay muchas motivaciones, tal como ya estábamos diciendo, en diversas ramas y tópicos que siempre estamos utilizando y está en movimiento. Uno de los más llamativos y que está más en nuestro medio es justamente la creación de gráficos por computadora, ya sea por videojuegos o películas animadas. Entonces, de cierta manera, vemos la imagen de la creación de una imagen por computadora de un videojuego, donde cada punto dentro de digamos, del rostro de la modelo humana ahí. Entonces, cada punto está generando un espacio, lo cual está sujeto a una transformación de rotación, lo que desemboca mediante la tecnología digamos, en plasmar los movimientos humanos dentro de la pantalla. Entonces, también a nivel teórico, las transformaciones son esenciales para comprender fundamentos en físicas y matemática, como es el hecho del momento angular y la dinámica de cuerpos rígidos, que son temas algo más avanzados, que es lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, es que las transformaciones de rotación son una puerta de entrada a temas más avanzados. A medida que profundizamos en el álgebra, las transformaciones nos permiten abordar conceptos más avanzados, valga la redundancia, y, por ejemplo, la teoría de grupos, que es fundamental en estudio de la simetría en matemáticas y física, y inclusive en la famosa mecánica cuántica, donde las transformaciones de rotación desempeñan un papel crucial en el estudio del spin de las partículas. Mi nombre es Victoria Rojas y voy a hablar sobre la aplicación de las transformaciones lineales, rotación. En primer lugar, una transformación lineal es una función. Por ser función tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Tenemos dos espacios vectoriales, B y W, y una función que va de B a W. O sea, una regla de asignación que transforma vectores de B en vectores de W.
pero no toda función que transforme vectores de B en vectores de W es una transformación lineal. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo debe cumplir ciertas condiciones. Aquí vemos el ejemplo a continuación, que dice que esta parte de aquí es una transformación lineal si y solo si se llega a cumplir cualquiera de ellas. Transformación lineal. El término rotación tiene dos significados, pues la rotación de un objeto puede ser realizada con respecto al eje dado o al eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en forma de un ángulo. Asimismo, la rotación puede realizarse en la dirección de las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj. Aquí vemos a continuación un ejemplo de aquello. Obtención, núcleo e imagen de la transformación. Voy a dar un pequeño resumen del núcleo de la transformación. Dado la transformación lineal de T que va del espacio vectorial de V a W, forma que el espacio vectorial de origen dominio es V y el espacio vectorial de destino codominio es W. Núcleo de transformación será todos los vectores en el espacio vectorial V, cuyo transformado vale 0, es decir, todos los vectores tales T. Ese vector es igual a 0, espacio vectorial del destino. Como observamos en el cuadro blanco, núcleo T es igual a todos los vectores del espacio vectorial de salida cuyo transformado por la transformación de T vale 0. El núcleo siempre va a ser un subespacio vectorial de V. Imagen de la transformación. Imagen de T es un subespacio vectorial de W, el conjunto de llegada. Como observamos en el cuadro blanco, imagen de T es igual a un conjunto con letra mayúscula W, significa vectores, la E pertenece, y W con letra mayúscula significa espacios vectoriales. W minúscula es vector es igual a la transformación lineal para alguna vector que pertenece a un espacio vectorial. ¿Quiénes son los vectores que pertenecen a T? Son los transformados de alguien, transformados de algún vector. Para concluir, la imagen es un subconjunto de vectores W que pertenece a un espacio vectorial W donde cada una de ellas es igual a una transformación lineal de un vector B que pertenece a un otro espacio vectorial. Presentamos un siguiente ejemplo, sea T transformación R3 a R3, vectores de 3 componentes a vectores de 3 componentes por T, XYZ es igual a XY0, obtener el núcleo y la imagen de esta transformación. Yo recomiendo tener la imagen después el núcleo, empezando entonces con la imagen de la transformación imagen de T. Primeramente, XYZ voy a igualar a un vector de 3 componentes, también genérico, XYZ. Igualamos a otro vector R3, cualquiera. En este caso yo puse ABC. Entonces puedo formar un sistema de ecuaciones o por ende también una matriz aumentada, como lo observamos aquí. En este lado izquierdo están los coeficientes de variables o incógnita. En este caso sería 1, 1 y 0. En el lado derecho están igualando a BC. Podemos ver que X es igual a que X va a ser igual a un número cualquiera, pertenece a todos los números reales. Asimismo, Y es igual a B, pertenece a todos los números reales. Necesitamos que el valor C esté igualando a 0. De este modo, este sistema deja de ser inconsistente. Z tiene que adaptar a lo que valga C. En este caso, estamos condicionando que valga 0. La imagen de T, conformado por el conjunto de todos los vectores X y Z, con la condición que X y Z sean números reales y que Z sea igual a 0. Ejemplo, puede ser 1, 4, 0 pertenece a la imagen de T. ¿Por qué? Porque X, Y pertenece a los reales y 0, Z es igual a 0. Ahora vamos a encontrar el núcleo. El núcleo en este caso ya no igualamos un genérico, así como la imagen, sino igualamos puro 0 a un vector nulo. X, Y, Z es igual a 0, 0, 0. Igual que aquí arriba formamos también una matriz aumentada. Ya no va a ser ABC, sino 0, 0, 0 en el lado derecho.
Aquí va a quedar tres ecuaciones. X es igual a 0, Y es igual a 0. Aquí el componente Z va a ser un parámetro, es decir, Z es igual a Z. El núcleo de transformación, los vectores de entrada son vectores de 3, R3 componentes que va a estar formado por el conjunto de todos los vectores de la forma X, Y, Z, con la condición que X y Y sean 0 y Z sea un valor arbitrario, es decir, cualquier número real. Ejemplo, elijo un vector que comprende de 0, 0, menos 4. Este vector forma parte del núcleo T porque tiene tres componentes, X, Y es 0 y componente Z es el número real. A mí me tocó exponer un ejemplo de transformación. Este ejemplo consiste en una figura de 5 puntos de R2. Se aplicará la transformación lineal en los puntos de la figura. Aquí podemos visualizar el procedimiento completo. Supongamos que tenemos una figura formada por 5 puntos en el plano R2, donde A mantiene los puntos 7, 5, L, 7, menos 3, I, 3, menos 5, E mantiene 3.4 y la D, menos 1, menos 1. Vamos a aplicar una transformación lineal representada por la matriz de transformación H. Esta matriz formada cada punto X y Y en el plano de un nuevo punto X y Y. De acuerdo con la fórmula del procedimiento, dibujamos los puntos originales en el plano cartesiano. Aplicamos la transformación, lineal, donde cada punto de acuerdo con la fórmula anterior para obtener los nuevos puntos transformados. Para el punto A, L, I, E, D, nuevo punto transformado sería la H. Se repite este proceso para los demás puntos. De igual manera, como podemos observar, dibujamos los nuevos puntos transformados en el plano cartesiano. Ahora tendrás los nuevos puntos originales y los puntos transformados, donde conectan los puntos originales con las líneas y los puntos transformados con líneas. Esto te ayudará a visualizar cómo se transformó la figura original. Muchas gracias. Como hemos visto la rotación en R2, rotaciones en el plano, ahora vamos a ver unos ejercicios o unos ejemplos acerca de cómo se hace esta rotación. Como bien tenemos, para saber poder hacer esta rotación, tomemos en cuenta que la rotación siempre va en sentido antihorario, en sentido como se toman normalmente los grados. Pero, ¿qué sucede si en cambio tenemos unos puntos que nos ubica la gráfica en donde tenemos un gráfico en sí? Podemos tener un gráfico de 4 puntos, 5, 6 puntos, el gráfico que ustedes deseen. Pero ahora vamos a ver, como por ejemplo, estas son las notaciones en las cuales vamos a encontrar lo que es una rotación. Por ejemplo, aquí tenemos rotación de teta, que quiere decir que va a rotar en el vector 2 al vector 2. ¿Sí? Luego la rotación del vector en X, que significa rotación teta grados en X en sentido antihorario. Entonces podemos ver estas definiciones. Ahora bien, como bien tenemos aquí un gráfico, este sería el vector original como siempre lo hemos conocido. ¿Sí? Y me refiero a que siempre lo hemos conocido porque ya hemos visto lo que es vectores anteriormente. Entonces, en los vectores, y este sería la rotación del vector. Y como podemos darnos cuenta, aquí hay un ángulo que se forma. Ese ángulo teta nos dice la cantidad de grados que está rotando. A continuación, entonces, tenemos en el siguiente gráfico más claro, en la cual podemos ver esta rotación, este es el vector principal y la rotación del vector en X en este caso. Siguiendo con la presentación, entonces, ahora vamos a ver en este caso, podríamos decir una fórmula base en la cual podemos nosotros calcular las rotaciones. Ahora, vayámonos un poco a retroceder un poco el conocimiento. Como bien sabemos, este es un triángulo rectángulo, dentro de los cuales ya hemos visto cómo se calcula estos triángulos rectángulos. Ya hemos visto cómo se calcula inclusive los lados, cómo calculo el ángulo. En este caso tengo el ángulo teta de este lado. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el primer lado, con el E1. Tenemos la rotación de un ángulo teta, ¿sí? Del vector X, que sería igual a la matriz de 1 por 2 del vector X. O sea, tomemos en cuenta que aquí viene una matriz de 1 por 2. ¿Cuál sería la matriz? ¿Sí?
La matriz sería la siguiente. La matriz de A vendría a ser la rotación de teta de 1, 0. Y por la rotación de la siguiente 0, 1. Entonces aquí tenemos una matriz de 1 por 2. Tomando en cuenta que la identidad de todo este triángulo, rectángulo, podemos decirle así, que la identidad es 1, 0 y 0, 1. Ahora bien, ahora vamos a desglosarlo un poco para saber cómo es que nos sale esto. Aquí tenemos un segmento, una parte del vector que es E1. Entonces la rotación de teta del vector E1 sería igual a ocupar las fórmulas del seno y del coseno. En este caso, vamos a ocupar primeramente el seno de teta. En este caso aquí tenemos el seno de teta. ¿Qué es lo que nos dice? Por definición, tenemos que el seno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Al ser el coseno sería igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué valor tiene? ¿Sí? La hipotenusa tiene un valor de 1. Al ser valor de 1, tomemos que todo número entero tiene un valor sobre 1. Entonces, ser un valor de 1 nos queda que coseno es igual al cateto adyacente o al adyacente. Y en el seno de teta tenemos en cambio que es el cateto opuesto que está al frente del ángulo sobre la hipotenusa. De la misma manera, la hipotenusa como tiene un valor de 1, entonces tenemos que el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto. Y aquí ya tenemos una parte de la fórmula en donde podemos ver que la rotación de teta del vector, ¿sí? Del vector 1 va a ser igual al coseno de teta sobre el seno de teta. Y tenemos parte de la matriz. Ahora vamos a ver la siguiente fase. Porque recuerden que tenemos que rotarlo. No tenemos que mantenerlo ahí, sino rotar la figura. Al rotar la figura, vamos a tener un vector E2. Entonces tenemos que la rotación de teta de E2 va a ser igual a menos seno de teta sobre coseno. ¿Pero en qué me baso esto? Tomemos en cuenta que la parte del seno ya está en un lado negativo de la recta. Entonces tenemos menos seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De la misma manera, hipotenusa es igual a 1, menos seno de teta va a ser igual al cateto opuesto. Y de la misma manera tenemos el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que nos daría que el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente. Teniendo esto, teniendo esto, entonces tenemos que para la matriz de estas figuras que tienen de R2, solo en R2, ¿sí? Tenemos que la matriz se compone de coseno de teta sobre seno de teta menos el seno de teta sobre coseno de teta. Y esto se nos daría como resultado la rotación de teta de R2 en R2. Viéndolo más detalladamente, tenemos la rotación de teta del vector X que sería igual al coseno de teta sobre el seno de teta menos el seno de teta sobre el coseno de teta que multiplica a la matriz de 1 por 2. Recuerden, acá habíamos mencionado que la rotación del vector X sería igual a una matriz de 1 por 2 del vector. Entonces aquí tenemos la matriz de 1 por 2. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace la rotación. Aquí tenemos graficado un cuadro, ¿sí? En este cuadro, el cuadro estamos haciéndole cuenta que está en un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Y el teta, que en este caso los grados nos indica que vamos a rotarlo 45 grados. Tomando en cuenta que desde los puntos vértices donde se une, se va a levantar 45 grados. Entonces aquí se levantaría 45 grados en esta manera, obviamente que está hecho a mano alzada, para que tengan una idea de cómo se levanta exactamente la figura, en este caso a 45 grados. A continuación vamos a hacer en cambio ya el procedimiento de la siguiente figura. Aquí podemos darnos cuenta las figuras como nos quedan. Aquí tenemos, ¿sí? Ya teníamos coseno de teta sobre seno de teta menos seno de teta sobre coseno de teta. En este caso, esta matriz de aquí la vamos a rotar 60 grados. Por eso aquí tenemos ubicado rotación de 60 grados de vector M. O sea, de todo el conjunto de este gráfico será M.
Entonces, comenzamos. Con el coseno de 60, necesito calcular, saber cuánto es el coseno de 60. Tengo que el coseno de 60 es 0.5. Recordemos que tengo 2 veces el coseno de 60, sería 0.5. El seno de 60 es 0.8. Entonces tenemos la matriz de esta figura principal, 8660. Obviamente ahorita estamos ocupando 4 decimales por mayor aproximación, aunque es mucho más, ¿no? Entonces aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación de una matriz por otra matriz. Y tenemos aquí al frente, como podemos ver, 0.5 por 7 más, en este caso, menos 0.8660 por 3, ¿sí? Y así vamos a seguir haciendo el resto. En el siguiente caso, 0.5 por 7 sobre 0.8660 por 7 en un lado y en el otro tenemos, entre paréntesis, menos 0.8660 por menos 3. Tomen en cuenta aquí siempre tenemos que recalcarnos de acuerdo a la ley de signos, porque esto también nos va a ayudar de una u otra manera para poder realizar bien nuestro gráfico. Porque si no tomamos en cuenta esta parte también, vamos a tener un gráfico erróneo, obviamente, ¿no? Entonces, la rotación de 60 del vector M tenemos 0.5 por 3, que suma a la multiplicación de ambos negativos de 0.8660 por 0.5. Y como podemos ver, aquí tenemos el resto hecho el cálculo. Ahora, ¿cuánto nos da el resultado? La rotación de 60 grados de los vectores M, tenemos que 0.098, la primera matriz, hablemos así, o el primer punto. 7.562. El siguiente punto tenemos 6.98. El siguiente 4.562. El que sigue 5.83. Asimismo 0.098 menos 1.964 sobre 4.598. ¿Sí? Aquí está un 4 de más, no, perdón es un error de tipificación. Y tenemos el siguiente punto, 0.366 menos 1.366. El siguiente punto, 5 sobre 8.66. Graficando esto en la cuadrícula, tenemos la siguiente figura. Entonces, como podemos ver, aquí está nuestra figura ya con la rotación de 60 grados. Tomemos en cuenta que por cada punto, ¿sí? Va a rotar 60 grados por cada punto. Aunque quisiéramos que si fijáramos un solo punto, de aquí, obviamente que si fijáramos, digamos, este punto de aquí, vamos a verle de otra manera. Pero como estamos moviendo todos los puntos 60 grados, la figura se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a lo que hemos podido ver de las rotaciones de matrices de estas figuras, en la cual esperando que les haya quedado claro y de la misma manera esperando que ustedes hayan comprendido.